Bien. Ya, muy bien. Muchas gracias, señor Puede llegar, presidente. abogado. Y con vuestra venia, alego en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitando a este excelentísimo tribunal que rechace todos los recursos deducidos por las defensas de los sentenciados. Excelentísima Corte, parto por una primera consideración de carácter formal. Ocurre, máximo tribunal, de que prácticamente todos los recursos que han sido deducidos por la defensa adolecen de defectos formales graves que, atendida la naturaleza de derecho estricto del recurso de casación, constituyen por sí mismos motivo suficiente para su desestimación. En ese sentido, me permito observar, excelentísima Corte, que se presentaron 14 recursos que invocan las causales del numeral 1 y numeral séptimo del artículo 546 de manera conjunta, con el propósito de pedir la absolución de los representados. Se trata, excelentísimo tribunal, de los recursos deducidos por la representación letrada del señor Mas y que comprenden a los sentenciados Calderón Carreño, Andrade Gómez, Magna Estudillo y Ahumada Despuy. También se trata, excelentísimo tribunal, de los recursos representados por la letrada Catherine Ñeco y que corresponden entonces a la defensa de Jiménez, de Navarro, de Guerrero, de Hiro Álvarez y de se me escapa un recurrente. También incluye esta misma situación, excelentísimo tribunal, los 3 recursos deducidos por el letrado Ibarra, que representa a Herrera Lagos, a Arriagada Mora y a Lagos Yáñez. Lo mismo con la defensa del señor Arévalo, que representa a Cheñó, y también con la defensa del sentenciado Álvarez Drogué. Todos estos recursos se organizan en base a las causales del numeral primero y del numeral séptimo. Excelentísimo tribunal, ya desde 1930 esta alta magistratura ha señalado, como aparece en el repertorio de legislación y jurisprudencia del Código del Ramo, que la causal 1 resulta absolutamente inidónea para efectos de reclamar la absolución de un sentenciado, toda vez que se trata de una causal que presupone la responsabilidad del sentenciado. Cuando se plantea un recurso con esta causal y se pide absolución, se va por un mal camino, como lo ha señalado de manera reiterada este máximo tribunal. También se va por un camino no apto para obtener el propósito cuando se invoca la causal del número 7. Esto no solo por la dificultad que evidenciamos también los querellantes de poder mostrar al máximo tribunal que efectivamente se ha verificado un hierro en normas reguladoras de la prueba, sino porque la jurisprudencia reciente de esta magistratura ha establecido que existe una incompatibilidad entre la causal del número 1 y la causal del número 7 del artículo 546. Esto fue plasmado de manera muy rotunda en una sentencia reciente, en el caso de Reinalda Pereira, una sentencia del 30 de octubre del presente año, en cuyo considerando 7, el rol es 11.831-2022, en cuyo considerando 7 se establece con toda claridad que existe una incompatibilidad. Y como yo lo entiendo, la incompatibilidad está dada porque la causal del número 1 presupone no solamente la responsabilidad del condenado, sino también la calificación correcta del ilícito. Y tanto la calificación correcta del ilícito como la responsabilidad presuponen los hechos que están a la base. En esa misma medida no se puede simultáneamente pretender remover los hechos que se han tenido por aceptados de acuerdo con la primera causal a través de la causal del número 7. Estos son hierros que hacen inviable que los 14 recursos que he referido precedentemente puedan ser aceptados. También, excelentísimo tribunal, existen hierros de presentación insalvables en los recursos presentados por la defensa letrada del colega Luis Núñez, que representan al señor Bermúdez Méndez, a Torrejón Gatica, a López y Nostroza y a Ollarse Riquelme. ¿Y por qué es que se verifica esta dificultad? Porque se trata de recursos que, asilados en las causales del número 1 y del número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, se desarrollan en su fundamentación en relación con el 1, discutiendo o discurriendo a propósito de que no existe satisfacción ni del artículo 15 del Código Penal, ni tampoco inclusive del artículo 16. Todo ello apuntando a que no se ha establecido en la causa la participación del sentenciado respectivo.
y a través del numeral séptimo se pretende de que no existen en el proceso presunciones ni antecedentes probatorios que permitan arribar a una decisión de condena. Sin embargo, excelentísimo tribunal, al momento de formularse el petitorio, lo que se pide es que se dicte una sentencia de reemplazo conforme a derecho, a través de la cual se reconozcan los beneficios de la ley 18.216. Es decir, hay un planteamiento en el cuerpo del escrito que apunta hacia una dirección que no es concordante con aquello que se pide en el petitorio, y este máximo tribunal ya ha hecho la observación, y esto lo hizo en la causa Conferencia 2, rol 144.242-2020, sentencia del año pasado, en el considerando 24, que inobservancias de este tipo, atendida la naturaleza estricta del recurso de casación, hacen que sea improcedente ya por esta sola consideración formal. Excelentísimo tribunal, también desde un punto de vista formal resulta improcedente los recursos presentados por la defensa letrada del señor Peñailillo, Claudio Peñailillo, en representación de los sentenciados Mesa Serrano, Medrano Rivas y Seco Alarcón. ¿Y por qué es que estos recursos son también formalmente improcedentes? Porque se asilan en las causales del número 1 y del número 7, esta vez no para pedir derechamente la absolución a través de las dos causales, sino a través de la primera causal se pide el reconocimiento de atenuantes de responsabilidad criminal, específicamente del artículo 211 y del artículo 214 del Código de Justicia Militar, y a través de la causal del número 7 se pide la absolución. Estamos frente a causales que son incompatibles. Posiblemente el letrado, percibiendo la incompatibilidad de las peticiones a las que conducen la invocación de ambas causales, es que pide que la invocación de la causal del número 1 sea tenida como subsidiaria para el evento de que no se acceda a la causal del número 7. Pero esta alta magistratura, desde 1933 o 31, de acuerdo con la jurisprudencia que reseña el repertorio de legislación y jurisprudencia, ha destacado de manera reiterada de que, dada la naturaleza del recurso de casación, no es procedente la formulación de peticiones subsidiarias. Además, me permito decir, excelentísimo tribunal, que en relación con la causal séptima de ese recurso no hay ninguna invocación de norma alguna reguladora de la prueba, y que respecto de las atenuantes que se piden a través de la causal del número 1, el 211 y 214 del Código de Justicia Militar, son causales incompatibles entre sí. El artículo 211 presupone, desde su literalidad, de que no se está en el supuesto del inciso segundo del artículo 214. Es decir, estamos frente a un recurso que formalmente, entendemos nosotros, no puede prosperar. Y lo mismo, y con esto ya termino con las observaciones formales, excelentísimo tribunal, lo mismo con el recurso deducido en representación de la sentenciada Orfa Saavedra, que invoca la causal del número 1 del artículo 546 para pedir un conjunto de solicitudes. Lo que dificulta ese conjunto de solicitudes es que se trata de solicitudes que van desde la absolución, incorporando inclusive el reconocimiento de una eximente de responsabilidad, lo cual la habilita la causal, digamos, pero se pide la absolución, la recalificación de la participación en el caso de que no se resuelva absolver, o bien la atenuación de la responsabilidad de manera subsidiaria en el evento de que no se absuelva a su representada. Es decir, peticiones subsidiarias, lo que este máximo tribunal ha descartado como una petición o como una manera de formular recursos de casación en el fondo. Dichas estas consideraciones de carácter formal, que entendemos suficiente para la desestimación de los recursos, me permito hacer algunas observaciones más de fondo respecto de algunos de los recursos y de las defensas que se han formulado en la audiencia de ayer y de hoy. Parto, excelentísima Corte, haciendo una distinción en el tratamiento que voy a realizar. Voy a partir haciendo referencia a los recursos presentados en relación con agentes que han sido condenados por su intervención en los secuestros verificados en Villa Grimaldi, para luego al final atender a los recursos que han sido presentados respecto de los agentes de la Brigada Lautaro, y que en esta causa se encuentran condenados por el secuestro calificado, o en su caso el homicidio, del señor Víctor Díaz López. Los recursos, claro, de lo que interesan los recursos. Así es, señor. Muy bien. Así es, señor presidente.
Parto entonces con los recursos presentados por los agentes condenados en Villa Grimaldi. Hemos visto en la audiencia de ayer que se han hecho exposiciones que apuntaban a la absolución o algo así como la absolución del señor Torrejón Gatica y del señor Carlos López Inostroza. Se ha tratado de evidenciar de que no existen elementos que permitan arribar a presunciones judiciales o elementos que permitan identificar formas de participación penalmente relevantes. Sin embargo, excelentísimo tribunal, si uno atiende a lo que muestra en el caso del señor Torrejón Gatica los cargos que se formulan en el considerando 135 y la reflexión judicial que se formula en el considerando 136, todo esto de la sentencia de primera instancia, que la sentencia de segunda instancia tiene por reproducido, uno va a llegar a una única conclusión, que el señor Torrejón Gatica tuvo intervención directa en la fase primaria de la detención de las víctimas que luego fueron trasladadas a Villa Grimaldi, a lo menos en tanto que está comprobada su intervención en el operativo de secuestro de la calle Conferencia 1587. Él es uno de los agentes que participa en la ratonera de calle Conferencia, de donde se detienen a 5 de las 8 víctimas de este proceso que son luego trasladadas a Villa Grimaldi. La misma reflexión judicial del sentenciador de primera instancia y que el sentenciador de segundo grado hace suya, da cuenta de que la prueba permite concluir que quienes, en el caso de Villa Grimaldi, participan en la detención, están a cargo de la custodia de los detenidos. Por tanto, también se establece ese hecho respecto de la demás. Se acredita respecto a Torrejón Gatica que él participa en el operativo de calle Belo Horizonte, en donde se detiene a Víctor Díaz y luego se lo conduce a Villa Grimaldi. En adición a lo anterior, está comprobado en el proceso y así da cuenta el considerando 136 de la sentencia de primera instancia que Torrejón Gatica participa en operativos de traslado de uno de los detenidos de calle Conferencia, la víctima Elisa Escobar, con el propósito de tratar de detener a otras personas aprovechándose de que ella ya se encontraba bajo su poder. Es decir, existe prueba que lo coloca de manera directa en relación con las aprehensiones y las custodias de las víctimas que estuvieron en Villa Grimaldi, y esto sin perjuicio de que él es uno de los agentes que, como todas las brigadas de Lorenz y Barriga, se trasladan luego a Simón Bolívar y sigue interviniendo en relación con el secuestro de Víctor Díaz. Lo mismo, excelentísimo tribunal, respecto de Carlos López Inostroza. El señor Carlos López Inostroza también tiene participación directa en las detenciones de calle Conferencia. Él no participa, de acuerdo con lo que se documenta, en el considerando 186, que es cuando 186 se enuncian los cargos que hay en su contra, 187 se hace el razonamiento judicial. En el considerando número 187, cuando se razona judicialmente sentencia de primera instancia, que la sentencia de segundo grado hace suya, se da cuenta de que si bien López Inostroza no participa directamente en el operativo de Belo Horizonte, sí participa en todas las acciones que apuntaban a esa detención, y de hecho el mismo día en que se realiza el operativo del Belo Horizonte, el día 12 de mayo, está López Inostroza con su equipo tratando de pesquisar la presencia de Víctor Díaz en otro domicilio, es decir, participa, así lo dice la sentencia, en acciones de seguimiento e investigación para dar con Víctor Díaz, y también está a cargo de la custodia de detenidos en Villa Grimaldi en el periodo en que estos son llevados hacia ese recinto de detención. Lo mismo, excelentísimo tribunal, se tendrá que decir respecto del señor Medrano Rivas, condenado como autor de los secuestros calificados, a cuyo respecto la sentencia de primera instancia da cuenta en el considerando 192 y 193 que él tuvo una intervención de primer grado participando directamente en el operativo de calle Conferencia, es decir, en el momento en que se aprende a 5 de las 8 víctimas de este proceso, participando también en seguimientos e investigación para detener a Víctor Díaz y efectuando la custodia de los detenidos en Villa Grimaldi, es decir, de las 8 víctimas de esta causa, en tanto ellas estuvieran privadas de libertad en ese lugar. Lo mismo. Por favor, se le advirtió al público que los celulares tenían que estar en silencio. Puede continuar, abogado. Señor presidente, lo mismo se puede decir respecto de todos los otros agentes de la brigada de Lorenz y de la brigada de Barriga que se encuentran condenados
como autores de secuestros calificados de las 8 víctimas de este proceso, en la medida que respecto de todo ello se estableció participación directa en la fase en el momento de la aprehensión, en tanto participan en la ratonera de calle Conferencia, o en la detención de Víctor Díaz, en tanto participan en el operativo de calle Belo Horizonte, o en la custodia de los detenidos en Villa Grimaldi. Es prueba de intervención inmediata y directa, y por eso es que adecuadamente los sentenciadores de fondo les han discernido una intervención delictual bajo el numeral 15, número 1 del Código Penal. Entonces, en ese sentido, todas las alegaciones formuladas a través de recursos de casación de esos agentes deben ser desestimadas si es que uno soslaya las deficiencias formales de los recursos presentados por sus defensas, porque desde el punto de vista del fondo, la prueba que se reunió en la causa y que se expone razonadamente en la sentencia es absolutamente contundente. Excelentísimo tribunal. Paso ahora a hacer una pequeña referencia, antes de referirme a los agentes del cuartel Lautaro, a el sentenciado Andrade Gómez, que ayer escuchamos la defensa suya a través de un recurso de casación, en el fondo que pide su absolución. Como recordará, este máximo tribunal se hizo referencia a que el señor Andrade Gómez había estado fuera del país y que eso lo liberaba de cualquier tipo de intervención en el secuestro calificado de Víctor Díaz. Andrade Gómez era, para la época de los hechos, era un oficial que tenía asiento en Villa Grimaldi, tenía de hecho allí una oficina. ¿Qué es lo que se documentó en la causa? Excelentísimo tribunal. Se documentó que él había realizado un viaje fuera del país entre el día 17 de mayo, es decir, 5 días después del último operativo de detención realizado en mayo, entre el 5, entre el 4 y el 12 se verifican los secuestros, entre el 17 de mayo y el 9 de julio. Por lo tanto, esto es lo que reflexionan los jueces de fondo, la excusa de que no estuvo en Villa Grimaldi en el periodo en que Víctor Díaz, la única persona por la cual se encuentra condenado, estuvo detenido allí, se cae. Víctor Díaz es detenido el día 12 y está en Villa Grimaldi hasta los últimos días de agosto, primeros días de septiembre. Pero no solo eso, excelentísimo tribunal, los cargos que enuncia el sentenciador de primer grado en relación con Andrade Gómez dan cuenta, entre otras cosas, de los dichos de dos agentes, Herrera Lagos y Méndez Moreno, quienes, considerando 55 y 56, se desarrolla este punto de la sentencia de primera instancia, quienes con total concordancia refieren que Víctor Díaz, estando en Villa Grimaldi, era conducido a la oficina de Andrade Gómez, no una vez, sino varias veces, para efectos de ser interrogado por Andrade Gómez en el recinto de detención. Por tanto, la petición de absolución, incoada a través de un recurso formalmente insatisfactorio, también debe ser desestimada porque la prueba que hay en la causa es contundente respecto de Andrade Gómez. Paso ahora, excelentísimo tribunal, a hacer algunas observaciones respecto de los recursos deducidos por los agentes de la Brigada Lautaro que se encuentran condenados fundamentalmente por el secuestro calificado de Víctor Díaz. Aquí voy a hacer, le pido excusa para dos observaciones, un segundo apartado del recurso, una en relación con la sentencia en segunda instancia y una primera en relación con un rasgo general del cuartel Simón Bolívar, del que ya nos recordó la colega del Consejo de Defensa del Estado el día de ayer, la magnitud de la criminalidad que allí está involucrada. Pero yo quiero hacer referencia a dos aspectos generales del cuartel. Primero, esto ya lo trajeron a colación la defensa. Me parece, es un testimonio que da cuenta de que cuando se trasladan los agentes de las brigadas de Lores y Barriga, que estaban llevando adelante la represión en contra del Partido Comunista desde Villa Grimaldi hacia el cuartel Simón Bolívar, lo recibe Juan Morales Salgado, que fue el comandante del cuartel Simón Bolívar. Y lo recibe y todos los agentes del Lautaro reunidos escuchan cómo Morales Salgado les indica que de ahora en adelante todos iban a hacer un trabajo común y que los agentes de la Brigada Lautaro debían participar, colaborar con la acción de los agentes de Lorenz y Barriga, y a partir de ese momento, como dan cuenta decenas de testimonios de agentes de la Brigada Lautaro y de agentes de la Brigada de Lorenz y Barriga que constan en el expediente, los operativos fueron realizados de manera mancomunada.
evidentemente puede haber algún privilegio, alguna primacía en algunas cosas respecto de los agentes de la brigada de Lorenz y Barriga, pero los agentes de la brigada Lautaro participan codo a codo en las acciones. Hay de hecho documentado algunas detenciones en las que solamente intervienen agentes de la brigada Lautaro, tal es el caso de la detención de Edras Pinto en diciembre del año 1976. Y por de pronto, un conjunto de acciones vinculadas con la distinta secuencia de la actividad criminal que allí se desplegaban. Por ejemplo, toda la cuestión vinculada con la desaparición, toda la actividad criminal vinculada con la desaparición de las personas que estaban detenidas es realizada 100% en trabajo mancomunado entre los agentes de la brigada Lautaro y los agentes de la brigada de Lorenz y Barrigo. Las comitivas para dejar los cuerpos de las víctimas asesinadas en Cuesta Barriga es realizada principalmente por gente de la brigada Lautaro. Los traslados hacia Peldehue con el propósito de subir a las víctimas a un helicóptero es realizada de manera mancomunada, lo mismo las detenciones, y un punto fundamental. Y aquí conecto con el segundo tema final que quería decir, que es el fundamento que da la sentencia de segunda instancia para recalificar la intervención delictiva de aquellos quienes habían sido condenados como cómplices por el ministro don Miguel Vázquez Plaza, para entenderlos como coautores. Porque el cuartel Simón Bolívar, ya se ha dicho, era una casa en un predio de 5.000 metros, entre 2.500 y 5.000 metros, un predio grande de La Reina, de un piso que tenía unidades separadas, una cancha que funcionaba que se techó, unos camarines, una piscina, una casa principal y alguna instalación anexa, a la que se accedía por un único lugar y estaba todo transparente. Quiero decir que estaba todo transparente porque lo que muestra la investigación en torno a ese cuartel, de la que da cuenta este proceso judicial, es que las cosas se hacían a vista de todos allá. Los cuerpos se dejaban apilados al lado de la piscina o al lado del gimnasio. Cuando hay relatos que las torturas se hacían en el jardín, cuando se tortura hasta darle muerte a Fernando Ortiz, se hace en el jardín. Las torturas de Horacio Cepeda o de Héctor Bellis, de las víctimas que pasaron por Simón Bolívar, se hacen a vista de todo. Cuando se tortura a Reinalda Pereira, todos lo ven, todos lo ven. No es algo, como pretende la defensa, que se hubiese hecho a espaldas del resto de los integrantes del cuartel. La actividad criminal se realizó a vista de todo. Los rieles se dejaban ahí, los autos se dejaban ahí, el olor a quemado de la carne se sentía por todos, así que esto no es un lugar en donde quien no hubiese tenido el rol de torturar, que quien no hubiese tenido el rol de torturar no había tenido noticia de las torturas que se realizaban. Todos sabían de todo. Y entonces, lo que dice la sentencia de segundo grado, que es muy importante en relación con la intervención delictiva de los cómplices, es que el ministro instructor cometió un único error, que es dejar de ver que el delito de secuestro comprende no solo la aprehensión, no solo la detención, de acuerdo con uno de los verbos rectores del artículo 141, sino también el encierro. Y que el encierro en el contexto de intervenciones criminales delictivas con pluralidad de sujetos activos que funcionan en un esquema de dominio funcional se realiza a través de distintos aportes. Y el aporte que realizaron todos los agentes de la brigada Lautaro, además de las actividades operativas y de la intervención en tal o cual delito que se les acredita, o en tal o cual hecho delictivo que se documenta en la causa, tiene que ver con que contribuyen a mantener el encierro de las víctimas. En este caso, de una víctima que no estuvo pocos días, excelentísimo tribunal, estuvo alrededor de 4 meses. Todos los agentes de la brigada Lautaro contribuyeron a la mantención del encierro de Víctor Díaz en la medida de que, además de ser agentes operativos, realizaban de manera distribuida por turno labores de custodia del recinto y que incluía el desplazamiento en afán de vigilancia por el interior de la casa, del predio, que también incluía, de acuerdo con documento de la sentencia, la provisión de alimentos de las personas que estaban detenidas. Todos ellos contribuyen de esa manera, en términos funcionales, a la mantención del encierro de la víctima.
Hago, dicho esto, algunas pocas referencias respecto de recursos deducidos en defensa de sentenciados de la Brigada Lautaro. Y quisiera concentrarme en este punto, excelentísimo tribunal, en algunas de las defensas hechas en el día de ayer. Específicamente me refiero a las condenadas Jiménez, Navarro y Guerrero Soto, representadas por la colega Catherine Neco. Porque junto con reclamar respecto de que la actividad contributiva de hacer la labor de vigilancia y custodia del cuartel en el contexto de un secuestro sería una actividad que no resultaría punible, contrario a lo que he intentado resaltar recién, y que por lo demás, excelentísimo tribunal, permítame hacer acá un mundo punto. Cuando esta máxima magistratura conoció del caso Colombo principal, el episodio Aedo y otro, rol 25.384-2001-2021, que fue fallado en marzo del año 2023. En el considerando 55 de la sentencia, lo que reprocha al sentenciador de primer y segundo grado, y este es el punto principal, es que el sentenciado de segundo grado, al determinar las absoluciones que en esa causa se habían cursado, había dejado de ver que el delito de secuestro tiene no solamente la fase de aprehensión, sino también la fase de la mantención de la víctima privada de libertad, es decir, del encierro, y que por tanto, cuando se absuelve a los responsables de la custodia de las víctimas de un secuestro calificado, se deja de ver la integridad del delito de secuestro calificado, se lo desfigura esto mismo. Esto es lo que observó este máximo tribunal y que resulta del todo pertinente para el razonamiento que efectuó la sentencia de la sentenciada de segundo grado, y que resulta, creemos nosotros, completamente apto para rechazar las alegaciones que realizará la colega Neco y los recursos que buscan la defensa de los agentes de la Brigada de Lautaro, porque no solamente contribuyeron a través de la labor de custodia a la mantención del encierro, sino que esa labor se realizó en un contexto de actividad criminal en la que cada una de sus representadas intervinieron. Si uno mira el considerando 111 y 112 respecto de Jiménez, si uno mira el considerando 108 y 109 respecto de Navarro, y uno mira el considerando 150 y 151 en relación con Guerrero Soto, uno va a observar su intervención en la mantención del encierro, pero además cómo es que respecto de ella la prueba reunió en la casa permite observarla como agentes que participaban en el traslado de detenidos para dejar su cuerpo en la Costa Barriga, en interrogatorios, en detenciones, en investigaciones. Así que se trata, excelentísimo tribunal, de, creo yo, de teniendo presente el foco que reconocen los jueces de fondo en relación con la mantención del encierro, la función de guardia, hay que tener presente, excelentísimo tribunal, creemos, la actividad que desplegaron cada uno de los agentes allí y que permite dimensionar la ilicitud de la actividad comprometida. Una última observación y con esto termino, excelentísimo tribunal. Ayer se dijo que la sentenciada Joyce Ahumada había sido absuelta en la sentencia de Reinaldo Pereira. Excelentísimo tribunal, la agente Joyce Ahumada fue condenada. Así que, contrario a lo señalado por la colega, se encuentra condenada por una víctima que fue detenida y hecha desaparecer en Simón Bolívar, justamente en el periodo en que, entre otros, estaba el señor Víctor Díaz López detenido en ese lugar. Bueno, y querría decir más, querría prolongar las alegaciones, pero entiendo que esto es suficiente y por tanto pido que se rechacen todos los recursos deducidos por la defensa de los sentenciados y se declara que al menos respecto de esos recursos la sentencia impugnada no es nula. Muchas Muy gracias. gracias a usted, abogado. Bien, le corresponde, de acuerdo al orden, a alegar al abogado don Álvaro Pavés, y le voy a pedir también a los que siguen, los abogados y abogadas, que tengan presentes los puestos por el abogado que acaba de terminar su alegato. Lo escuchamos, señor Pavés. Con su venia, señor presidente, y con su intermedio al tribunal. Recojo sus palabras, señor presidente, y con el permiso del colega Pereira, hago míos todas las observaciones formales que se han formulado con respecto a los recursos de casación interna. Señor presidente, yo represento con mucho orgullo
en esta causa los intereses de la señora Isolina Ramírez, que nos acompaña en esta ocasión, que es la cónyuge de don Mario Zamora. La señora Isolina, a propósito de los derechos que se han invocado respecto de los adultos mayores, tiene ya 92 años. Señor presidente, estamos conociendo en esta vista la causa más larga de la historia judicial chilena. Una causa que se inició por querella interpuesta a los pocos días de ocurridos estos hechos en el año 1976, en mayo. Y esto lo sé, señor presidente, porque la querella fue interpuesta por la señora Isolina, patrocinada por mi padre. Señor presidente, excelentísimo tribunal, esta causa tiene 3 impulsos procesales relevantes en fin, como reitero, la más larga de la judicial chilena. 1976, la primera querella, evidentemente sobreseída por la dictadura, periodos de exilio de por medio. Luego, en el año 1992, el mismo Partido Comunista interpone una segunda querella. Y finalmente, la querella que es, por así decirlo, el buque insignia de esta causa, de 1991. Quiero destacar, señor presidente, la excelente relación que escuchamos el día de ayer, que fue capaz de sintetizar estos 48 años de proceso judicial para los efectos que nos interesan, que es conocer los recursos en esta instancia de derecho, recursos de casación de derecho. Y creo relevante hacer este punto, porque los hechos son conocidos del tribunal, no cabe ninguna aquí. Ninguna, los hechos son conocidos. Y lo que escuchamos en los alegatos letrados de las defensas no tiene que ver, señor presidente, con argumentos en función de atacar el fallo en cuanto se habrían vulnerado las leyes reguladoras de la paz. ¿No? Lo que hemos escuchado son comentarios acerca de ciertos considerandos. Lo que hemos escuchado son relaciones de hecho totalmente ajenas, reitero, al propósito que nos convoca en la vista de esta causa. Los hechos son conocidos por el tribunal y de lo que se trata es de ver desde la perspectiva de los recursos de las defensas si es que acá se han vulnerado las leyes reguladoras de la ley. Y sobre el particular, señor presidente, no me ha quedado a mí claro absolutamente nada. Por el contrario, quien nos ha aclarado de una manera prístina ha sido el colega del Ministerio de Justicia. Nos ha aclarado todo, alegando una exposición realmente contundente. Señor presidente, uno de los colegas ayer se refirió de una manera peyorativa a la calificación jurídica que tiene esta causa. Dijo las denominadas causas, entre comillas, de derechos humanos. Esta no es una causa, entre comillas, de derechos humanos. Estamos conociendo hechos de la mayor gravedad ocurridos hace 48 años, en un contexto, como también una de las defensas lo planteaba ayer, cambió. Y afortunadamente, y enhorabuena, ha cambiado muchísimo.
El contexto de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, señor presidente, se produjo cuando no solamente en Chile vivíamos la dictadura, sino que el concepto de toda nuestra América moderna. La operación Cóndor, el mejor ejemplo de la vida. Una violación sistemática a los derechos humanos, en el bien entendido, digo bien entendido entre comillas, hacia los hechores, de que actuaban con total y absoluta impunidad y que nunca jamás tendrían que responder por esos hechos. Y enhorabuena, señor presidente, las cosas han cambiado al punto que hoy día esta excelentísima Corte Suprema está haciendo justicia. Y viene haciendo justicia ya hace bastantes años. Y una justicia, señor presidente, que tiene evidentes repercusiones en nuestro Chile actual, en el ámbito que nos mueve. No es casualidad, señor presidente, ni es una frase extraviada en el tiempo, cuando un general de ejército, en la crisis social del año 18, señaló que no estaba en guerra con nadie. Esa es una frase, señor presidente, tremendamente importante en el Chile que nos toca vivir. En un Chile donde las Fuerzas Armadas no están disponibles porque saben que en una república democrática como la nuestra, todos respondemos. Todos. Por todos nuestros años. Y es gracias a las sólidas sentencias pronunciadas por este excelentísimo tribunal que hoy día los militares, antes de cometer cualquier hecho, tienen presente que el día de mañana tendrán que responder. Señor presidente, para los efectos formales de los recursos interpuestos, como ya lo adelantó el colega, perdón, o ya lo expuso el colega Pereira, no tienen estos, adolecen de defectos formales, no tienen un desarrollo sustantivo, y me atrevo yo a plantearlo también con toda responsabilidad, señor presidente, sobre la base de argumentos solapados que no se dicen derechamente. Porque acá lo que debieran convocarnos los recursos a discutir es con respecto a cuál va a ser o cuál es ya, en buenas cuentas, y si sus señorías excelentísimas estarían disponibles a cambiar esa jurisprudencia con respecto a la participación en el hecho de ser, a la participación de los senadores. Eso es lo que nos podría convocar a discutir en los recursos, pero esos recursos no cumplen con los requisitos formales, no han sido expuestos en los alegatos de manera que nosotros podamos entender razonablemente cuál es el fundamento jurídico en base al cual ese criterio podría cambiar. Por lo tanto, señor presidente, yo solicito formalmente que estos recursos sean todos rechazados por todos los motivos que ya expuso el colega del Ministerio de Justicia y se mantenga la sentencia de segunda instancia que fue además pronunciada por, redactada, mejor dicho, por una ministra que goza de reconocido prestigio y que no hay motivo alguno para poder sostener que ese fallo adolezca de algún vicio conforme al cual pueda ser modificado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, abogado. Bien. Tiene la palabra entonces la abogada ahora, doña Karina Fernández. Abogada, la escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Con vuestra venia, a 76 años y un día que la humanidad suscribiera la Declaración de Derechos Humanos, ya 46 años de estos hechos,
es que vengo a solicitar a esta excelentísima Corte se confirme la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Señoría, voy a dividir mi alegato en tres partes. En primer lugar, también voy a hacer mío, evidentemente, los alegatos del colega del Consejo Pensales, del colega del Programa de Derechos Humanos, para hacer más breve mi alegación. Voy a referirme a las víctimas que represento. En segundo lugar, brevemente, a la debida diligencia como estándar, para terminar con la solicitud expresa de la excelentísima Corte de que se aplique la Convención Interamericana de Desaparición Forzadas en esta causa, por las razones que voy a pasar a explicar. En primer lugar, señoría, y como todas las ocasiones que he alegado en esta instancia, agradezco además que el Poder Judicial haga un esfuerzo en transmitir esta audiencia, porque eso permite no solo que muchas personas, adultos mayores, que son víctimas de este caso, nos puedan acompañar a la distancia, también quienes han sufrido el exilio en distintos lugares de del mundo, sino que también que esto quede en la memoria de justamente este proceso de establecimiento de verdad. Señoría, hoy me presento en este estrado citando a Gladys Marín, que además también es víctima de las que represento, para recordar que una vez se pretendió matar las ideas revolucionarias, que se pretendió destruir el Partido Comunista y que sin embargo señalaba Gladys Marín, estamos acá. Lo cierto es que hoy día no está Gladys Marín acá, hoy día no está Pola, hoy día no está Ana, hoy día no está Celestina, hoy día no está Sola Sierra, hoy día no está Carmen, hoy día no está Zaira, hoy día no está Gala, no está Teresa, no está Gladys, y no está además, no puede acompañarnos hoy en día una gran amiga también que me ayudó en la defensa de esta causa, que es Viviana Díaz, que no está presente en esta audiencia. Todas madres y compañeras que alzaron su voz por la verdad y la justicia incluso antes de mi existencia, y por tanto también rindo a ellas un homenaje en la búsqueda de justicia hoy en este estrado. Señoría, yo represento en estas causas a Lenin Díaz, quien tenía una hija al momento de su desaparición, una hija que está presente hoy día en este estrado, Elena Díaz, quien tenía 2 años al momento de la desaparición de su padre. Él se encuentra desaparecido y persiste desaparecido desde el 9 de mayo del año 76. Tenía 31 años al momento de su desaparición, era economista y era dirigente del Partido Comunista. Represento también a la familia de Onofre Muñoz Poutaz, quien era esposo de Gladys Marín, quien tiene 2 hijos y un hermano también a quien represento en este estrado. Chile, el Estado chileno informó a Naciones Unidas momentos después de su desaparición que había salido a Argentina, justamente engañando a las autoridades. Él se encuentra desaparecido y permanece desaparecido desde el 4 de mayo del año 66, quien desapareció a los 42 años. Él era ingeniero en minas y era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Represento también este estrado, y por última vez invocaré su nombre ante las autoridades chilenas, a Oldarico Donaire Cortés, quien tenía una cónyuge, 3 hijos. Se encuentra desaparecido desde el 5 de mayo del año 76, tenía 51 años al momento de su desaparición, era obrero gráfico, era encargado de control y cuadros del Partido Comunista. Represento también a la familia de Jaime Donato Avendaño, quien se encuentra desaparecido desde el 5 de mayo del año 76, tenía 41 años, era mecánico electricista, era dirigente de la CUT y también miembro del Comité Central del Partido Comunista. Él tenía 5 hijos, todos menores de 15 años al momento de su desaparición, es suegro de Lorena Pizarro y consuegro de Sola Sierra. Represento también a 2 mujeres desaparecidas del Partido Comunista, a doña Elisa Escobar Cepeda, quien desapareció el 6 de mayo del año 76 a los 42 años y era obrera. Y también represento finalmente a doña Eliana Espinosa Fernández, quien desapareció el 12 de mayo del año 76 a los 44 años, era comerciante y era encargada de propaganda del Comité Central. Los 2 aspectos a los que me voy a referir para que se rechace las alegaciones formuladas por la defensa de los condenados en esta causa tienen 2 aspectos que ya mencioné. Uno, la debida diligencia, y en segundo lugar, la actualidad de la desaparición forzada, y por tanto solicitar que se aplique la Convención Interamericana de Desaparición Forzada en esta causa. Señoría, debo defender, como muchas veces lo he hecho a nivel internacional y nacional, el rol que ha tenido el Poder Judicial en esta causa. Para ello voy a confrontar lo señalado por los contradictores ayer, y en particular una de mis colegas que señaló que se habían vulnerado pruebas en esta causa, en una causa que justamente se ha evidenciado la verdad de lo ocurrido y de la perversión de los agentes representados por la defensa. Señoría, eso se conoce en materia de negacionismo como la condenación del condenador. Condenar a quien ha elaborado una delicada investigación. No puedo dejar de mencionar al ministro Montillo en esta causa y cómo nosotros tuvimos que enfrentarnos a la verdad que el ministro Montillo logró evidenciar a través de los testimonios de los propios agentes de un recinto destinado al exterminio de seres humanos.
no solamente levantar el rol del ministro Montillo como un juez absolutamente íntegro en el establecimiento de estos hechos, que se alejó absolutamente de cualquier idea de vulneración de pruebas, sino también de un equipo conformado por diversos actuarios y profesionales que participaron de cada una de recoger esas evidencias, de realizar diligencias en terrenos, también del ministro Vázquez, como ya mencioné, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que realizó la sentencia de segunda instancia. Lo que dice el caso Bea González específicamente respecto de cómo debe analizarse la debida diligencia y cómo se hizo y cómo se cumplió en esta causa es precisamente confrontar la naturaleza, la gravedad de las violaciones alegadas con la existencia y las exigencias del interés público de la justicia, con las circunstancias del caso concreto y precisar la verdad de lo ocurrido. Esta representación, que es además una persona defensora humana de derechos humanos y que representa a numerosas familias que ya mencioné, justamente afirma que en esta investigación, en los años de esta investigación, se cumplió con este estándar de debida diligencia que exige el derecho internacional y que nosotros enfrentamos con todo el dolor que en su momento tuvimos que hacer para analizar lo que había ocurrido precisamente en el cuartel de Simón Bolívar. Señoría, voy a pasar al segundo aspecto que tiene que ver con solicitar que se aplique la Convención de Desaparición Forzada en este caso, y en este sentido quisiera mencionar que esta es la primera vez que me presento en estrado desde que se dictara por parte de la Corte Interamericana el caso Vega González. Y acá no quisiera levantar la media prescripción o la idea de que no tiene que aplicarse la media prescripción como el éxito de esa causa. El éxito que logramos después de 7 años de litigio en el caso Vega González es demostrar, no solo a Chile, sino a nuestra región, que en estos casos la norma que debe regir es la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Y es justamente lo que dice el fallo Vega González. ¿Qué significa esto? Que entonces la imprescriptibilidad surge de esa convención, que también de ahí surge la exclusión de todo atenuante, que como dice la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, tiene que excluir cualquier atenuante que no mire a la colaboración de aquellos agentes que han indicado dónde están las víctimas. Quisiera señalar que además la misma convención nos habla de que tiene que aplicarse la pena asociada a la gravedad. ¿Por qué creo que es tan importante hablar de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada nuevamente en estrados? Porque ayer también se alegó en estrados que debíamos considerar el tiempo, mirar lo que estaba ocurriendo en los años 70, mirar el rol de las mujeres en los años 70, mirar cómo estos agentes estaban cuidando simplemente labores operativas, logísticas y de otra índole estos recintos. Lo cierto es que quisiera recordar en estrados y esta excelentísima corte que las víctimas que represento no están y no sabemos dónde están. Y cada uno de estos agentes hoy condenados pudieron haber colaborado en esta investigación, no solo diciendo que colocaron una inyección o no, que usaron un soplete o no para eliminar las huellas o el rostro de una persona, que le echaron cal a esa persona, que le lanzaron al mar. No, que debían indicar dónde están hoy día esas personas que permanecen desaparecidas. Estas redes, además de influencia, en eso señalar, persisten hasta el día de hoy cuando las víctimas siguen desaparecidas y varios de los condenados, en particular el señor Cheñó, están fugados, con todo un respaldo institucional que persiste hoy día en Chile. La actualidad de la desaparición no solamente se expresa en el daño de las familias y que también se expresa en este caso en la indemnización que se le otorgó a las familias que yo represento, sino que además muestra esta red de términos. La sentencia, en su considerando 26, nos habla de un plan destinado a neutralizar al Partido Comunista. En su considerando 7 nos habla de una evolución operativa de estos agentes. Los agentes operativos que hoy están condenados en esta causa surgen de esta evolución operativa. No estamos hablando de lo que ocurrió en el 73, estamos hablando de cómo la propia DINA avanzó en esta evolución y tomó a sus hombres y mujeres más capacitadas y expertas en esto, en lo que conocemos como el psicópata de turno, para generar entonces este patrón criminal. Es por eso que acá quisiera invocar, por último, un estándar que surge precisamente de los tratados internacionales y que se llama el análisis de los patrones de violencia organizacional, que tiene que ver con la separación entre los máximos responsables y los partícipes determinantes. Es así como ubica el derecho internacional el análisis de la responsabilidad y nos habla de máximo responsable con aquellos que hacen un aporte esencial al patrón criminal desde decisiones que son relevantes al momento de, por ejemplo, exterminar a organizaciones o desaparecer a las personas.
Y el otro análisis que debemos hacer desde las brigadas operativas es el de partícipes determinantes, que tiene que ver con aportes significativos para garantizar que la operación sea exitosa y sobre todo que todos confluyen en el objetivo que es que estas víctimas permanezcan desaparecidas hasta el día de hoy. Los elementos mínimos, nos dice el derecho internacional, para hacer la base empírica del establecimiento de responsabilidad, que en este caso precisamente se cumple, es que haya existido una reiteración de la conducta delictiva, que exista un modus operandi, que todos participen del objetivo común y que existan afectaciones diferenciadas respecto de las víctimas que en este caso están marcadas justamente por su desaparición, que insisto, persiste hasta el día de hoy. Es por eso que me parece indispensable, una vez más, plantear la relevancia de que por primera vez en nuestro ordenamiento y en una jurisprudencia y en un caso concreto como este se aplique, insisto, la Convención Interamericana de Desaparición Forzada para que sea hasta la óptica que rija el análisis de estos patrones criminales y además de su resultado. E insisto, porque como señala el caso Vega González, y con esta afirmación termino mi alegato, expresamente señala que es esta la fórmula de apreciar no solamente el patrón criminal, la red criminal, el objetivo que se perseguía, sino también es la única forma en que las víctimas que representamos obtengan una valoración integral del daño que han experimentado a lo largo de estos 46 años. Muchas gracias, su señoría. Bien, gracias a usted, abogada. Y le corresponde ahora el turno al abogado don Alberto Espinosa. Puede alegar, abogado. Gracias, señor presidente. Con la señoría excelentísima, alego en representación de Ira Zamorano, Lina Zamorano, Lucía Zamorano, Víctor Díaz, Victoria Díaz y Liliana Díaz, hijos de Mario Jaime Zamorano y de Víctor Díaz López. Y solicito, señoría, que el rechazo de los recursos de casación, tanto en la forma como en el fondo. Fundamentalmente se han referido los recursos de casación en el fondo, sin embargo, creo que falta referirse a la casación en la forma, interpuesta por el abogado Hunda. Y al respecto, señoría, se funda este recurso de casación en la forma en los aspectos de falta de consideraciones de la sentencia y fundamento de la sentencia, ¿no? Y la verdad es que lo que le sobra a la sentencia y hoy día en abundancia es fundamentación para poder establecer, ¿no es cierto?, tanto la existencia del delito como la participación criminal de los condenados. Equivoca el recurrente en cuanto a invocar el recurso de casación en la forma, porque hay fundamentos suficientes y otra cosa, digamos, es invocar, digamos, una situación de orden más bien de fondo, cuando invoca que se han violado las leyes reguladoras de la prueba para justificar un recurso de casación en la forma. No era la vía la casación en la forma, a lo mejor podría haber sido la vía de la casación en el fondo sustancial, sin embargo, creo que por estas razones debe rechazarse porque no existen los presupuestos procesales para la procedencia de este recurso de casación. Señoría, después de escuchar los alegatos que me han precedido, como que a uno le queda poco espacio, ¿no?, para poder alegar algún fundamento respecto para el rechazo de estos recursos. Pero aquí estamos en una sede de la máxima jerarquía jurisdiccional, la excelentísima Corte Suprema de Chile. Y lo que esperamos nosotros de un tribunal de esta jerarquía es justamente la administración de justicia. La justicia en todos sus extremos, valórica, dogmática, sus principios, de manera que la sociedad, digamos, pueda caminar por un camino en donde la dignidad humana y los derechos humanos puedan ser hechos materiales. Se habla de que esta es la primera querella contra Pinochet. Sí, efectivamente, puede denominarse la primera querella contra Pinochet. Puedo decirlo con algún fundamento personal, porque yo patrociné esa querella contra Pinochet en el año 98, el 12 de enero del 98, cuando Pinochet era comandante en jefe del ejército, a días de asumir como senador vitalicio. Estábamos dentro de una institucionalidad cautiva todavía en extremo por la herencia institucional de la dictadura militar.
Y se interpuso esta querella con el patrocinio del Partido Comunista de Gladys Marín y copatrocinamos Eduardo Contreras, el abogado Eduardo Contreras, Graciela Álvarez, Santiago Gavieres, Ramón Vargas y quien les habla. Sobrevivimos solamente a Ramón Vargas y Eduardo Contreras, y Ramón Vargas. Y digo sobrevivimos porque tanto la querellante Gladys Marín como los demás copatrocinantes están fallecidos. Y este mandato que yo tuve en esta causa terminó hace una semana atrás, ¿no? Dejé de ser copatrocinante en esta causa y asumo hoy día el patrocinio del Partido Comunista, el colega Hugo Gutiérrez. Queda en buenas manos el patrocinio en todo caso, igualmente, ¿no? Pero debo hacer presente esa situación y me parece importante destacar. Su señoría, aquí cuando hablamos de la persecución de la justicia, y destacamos que esta justicia se haya demandado a partir de la primera querella o las querellas anteriores. La verdad es que la justicia aquí se ha demandado desde la primera hora. Desde la primera hora, desde el momento mismo de la detención y posterior desaparición de las víctimas. No han cesado los familiares desde el momento de la detención en perseguir la justicia, creyendo en que los tribunales de justicia estaban destinados a satisfacer esa demanda de los familiares. Y llegamos a esta hora de la justicia, en el marco de esta justicia transicional. ¿Qué es sui generis la justicia transicional? Es sui generis porque no tenemos justicia como la quisiéramos y como la quisieran los familiares. Primero, no sabemos dónde están los detenidos desaparecidos. Cada una de las víctimas de esta causa tienen la condición de detenidos desaparecidos y víctimas de desaparición forzada. No hay todavía conocimiento de esa situación. Además, señoría, aquí está pendiente una extradición de Adriana Rivas. En los autos roll, Adriana Rivas, 8915 del 2013, sigue pendiente la extradición de Adriana Rivas, la secretaria privada de Manuel Contreras. De manera que la justicia aquí no se acaba con esta causa. Seguramente en algunos momentos tendremos que reabrir el conocimiento de estos hechos cuando Adriana Rivas sea extraditada desde Australia, lugar donde se encuentra ya hace varios años. De manera que el tema de la justicia hay un tema violento ahí también, ¿no? O sea, hay algún grado de satisfacción por parte, en alguna medida por parte de los familiares de las víctimas, al encontrarse aquí presentes. Pero también no deja de haber algún grado de frustración porque sigue habiendo cuestiones pendientes y que son relevantes y de la máxima importancia para la convivencia de una sociedad democrática que garantice el respeto a los derechos humanos. Su señoría, además, cuando hablamos de justicia no podemos dejar de mencionar la impunidad. Aquí tenemos impunidad. Respecto de 28 personas fallecidas, de 28 imputados fallecidos. O sea, no logramos hacer justicia respecto a estos criminales porque fallecieron. Así como falleció Pinochet. No logró ser procesado Pinochet, falleció. Y estos otros imputados, criminales, agentes de la DINA, 28, su señoría, fallecieron en el curso de esta investigación y este proceso. O sea, ha sido larga el camino, cierto recorrido por los familiares y el resultado ha sido, en este sentido, frustrante. No se ha logrado, en este caso, responder, hacer la responsabilidad de estos agentes de la ley. Su señoría, respecto a lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos de esta causa. Aquí cobra relevancia lo que se ha dicho ya en reiteradas oportunidades en esta audiencia, lo que fue el cuartel Simón Bolívar y lo que fue la política represiva desarrollada por la dictadura militar. Pareciera ser que hasta el día de hoy hay algunas personas que se sorprenden con estas situaciones que ocurrieron en nuestro país. El cuartel Simón Bolívar fue un cuartel de exterminio. Fue un cuartel de exterminio, donde se aplicaron las más brutales torturas y inhumanas torturas que se pueden pensar en contra de un ser humano. Y eso lo ejecutaron dentro de un plan criminal desarrollado por la dictadura militar, donde estableció una institucionalidad al servicio del crimen. Esa fue la función
que desarrolló la Dirección de Inteligencia Nacional a cargo de Manuel Contreras Sepúlveda, un coronel de ejército, que no le respondía a nadie, sino solamente a Pinochet. Nos olvidamos, me parece que estas cosas no debieran quedar en el olvido y debieran salir a la luz en estas audiencias, porque es parte de una historia negra de nuestro país. Porque los feroces criminales, ¿no es cierto?, que cometieron estos crímenes, aún no son castigados ni están cumpliendo condenas por estos hechos. Solo a partir de que esta sentencia quede ejecutoriada podemos decir, bueno, ahora hay personas condenadas por la detención y desaparición de Mario Jaime Zamorano, de Víctor Díaz y de las demás víctimas de esta causa. Su señoría, es contradictorio, por decirlo de alguna manera, que esta excelentísima Corte Suprema, la de hoy día, esto no es la de ayer, hoy día nos ofrezca esta oportunidad de que esta justicia demandada por los familiares pueda concretarse en una sentencia condenatoria y en el rechazo de estos recursos de casación. Jurídicamente, los recursos de casación, como bien lo señaló el colega Joaquín Pereira, de verdad, resulta sorprendente desde el punto de vista del derecho que se sostenga ante esta alta magistratura recursos de casación en el fondo de esa naturaleza. Hay una incongruencia entre los recursos propiamente tales escritos y los alegatos efectuados aquí en esta audiencia. Pareciera haber escuchado más bien alegatos de recursos de apelación, su señoría. Aquí no hubo ninguna alegación fundada en el derecho. Cuando se habla de la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, no se dice que algún medio de prueba no fue considerado, que está establecido en la ley. No se habló de ningún medio de prueba en particular que haya sido omitido o que se haya alterado la carga de la prueba. No hubo ninguna relación a los fundamentos que pueden justificar una violación a las normas reguladoras de la prueba, que son complejas y que resulta difícil justificar para estos efectos un recurso de casación en el fondo, porque más bien estas normas reguladoras de la prueba tienden a inclinarse más bien para un aspecto procedimental, funcional, ¿cierto?, y no más bien una cuestión de fondo. Sin embargo, se establece esta causa de manera que la justificación y la fundamentación de esta causal debe ser de derecho estricto. Y no escuchamos, señoría, aquí ninguna alegación de esta naturaleza. Por el contrario, todas las alegaciones están fundadas en cuestiones de hecho que ya están claramente establecidas en la causa y que el señor relator, y también quiero destacar la actuación del señor relator en esta audiencia, que fue excelente. No hay ninguna duda. O sea, a lo mejor quisiéramos que esta situación podría ser resuelta con el solo mérito de la relación y con visto los recursos interpuestos por los recurrentes. Su señoría, lo que vivió este país es lo más nefasto que puede ocurrir en una sociedad. Y es muy doloroso. Hasta el día de hoy las víctimas, los familiares de las víctimas, sienten y llevan y cargan ese dolor, porque es un dolor que no va a ser superado ni con esta sentencia, ni con las reparaciones, ni con la justicia que se pueda generar a partir de un fallo de esta excelentísima Corte Suprema. Es un dolor que van a arrastrar para siempre, de por vida, perpetuamente. Por estas razones, más bien, desde luego jurídicas, son pertinentes absolutamente para rechazar los recursos de casación en la forma y en el fondo, porque la incompatibilidad entre las causales número 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal son evidentes y no logran, digamos, resolver un tema fundamental para la administración de justicia. Por estas razones, señorías, se rechazan absolutamente los recursos de casación en la forma y en el fondo, porque la sentencia se encuentra plenamente ajustada y eso es todo. Muy bien, gracias, abogado. Abogado señor Hugo Gutiérrez. ¿Interpuso recurso, abogado? Siento. Viene en contra de los recursos. Sí, que como el abogado era el patrocinante, entonces eso llama la atención. ¿Puede agregar, abogado? Muchas gracias, vuestra señoría Altísima. Por la venia de vuestra señoría Altísima, alego en representación
de don Lautaro Carmona Soto, presidente del Partido Comunista de Chile, solicitando se rechacen todos y cada uno de los recursos de casación en la forma y el fondo que han sido deducidos por la defensa de los condenados. Para reducir todo mi alegato, porque ya, yo entiendo, agonía los argumentos que ya expuso el día de ayer el Consejo del Estado, también el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia y también, por supuesto, los abogados que me han precedido. Ayer, 10 de diciembre, se conmemoraba un año más el Día Internacional de los Derechos Humanos. Curiosamente coincide con la muerte de Pinochet y que dio inicio a esta oleada, una notable coincidencia que nos trae la vida. Y esto lo sostengo y lo digo a propósito de que esta querella que nos convoca, que fue presentada el día 12 de enero de 1998, como bien lo recordaba mi distinguido colega Alberto Espinosa, fue presentada por Gladys Marín a nombre del Partido Comunista de Chile en su calidad de presidenta del Partido Comunista y también en su calidad de cónyuge de Jorge Muñoz Utay. Esta querella tenía como principal querellado a Augusto Pinochet Ugarte. Esta causa originalmente tenía como querellado, imputado a Augusto Pinochet Ugarte. Si uno usa un descriptor de la sentencia que hoy nos convoca, este sujeto no aparece por ningún lado. Es decir, Pinochet Ugarte no aparece. No existe. Sin duda, son las curiosidades que uno, analizando conferencia, no tampoco aparece en ningún lado, no aparece mencionado, no existe. Pero lo que nos convoca acá justamente es una querella que, como bien se nos recordaba, fue una querella que fue deducida en contra de Augusto Pinochet Ugarte en su calidad de autor inmediato de los delitos de lesa humanidad y homicidios calificados y secuestros calificados. Ese fue el origen de esta causa, el inicio. Y que sin duda era una primera querella que se deducía en contra de este sujeto. Y esto era particularmente interesante y muy extravagante, se podrá decir. Porque recuerden que, de acuerdo a las reglas de la transición, Pinochet Ugarte había pasado de dictador a ser comandante en jefe del ejército. Y días después de esta querella asumía como senador vitalicio. Es decir, nosotros, y lo digo como militante del Partido Comunista, no podíamos aceptar, después del informe de Red, después de los miles de detenidos desaparecidos y diputados políticos, que esta transición siguiera su curso como de manera impávida, como si nada hubiese ocurrido en Chile. Pinochet pasaba de dictador, comandante y jefe del ejército durante 8 años y ahora iba a asumir como senador vitalicio. Todos recordamos esa escena que ya nos conmueve cuando sube a la testera de la presidencia del Senado como senador vitalicio. Por supuesto, para nosotros eso era inaceptable desde un punto de vista ético y moral. Pero también, sin duda, requería un desbroce político. Porque el Santísimo Tribunal lo que nos convoca derechamente es una política de Estado. Porque cuando se decide que ya se eliminó al Partido Socialista, se eliminó al Movimiento de Izquierda Revolucionario, y dijeron, ahora hay que eliminar al Partido Comunista de Chile. Esa es una decisión política tomada por los altos mandos. En ese tiempo, la dictadura civil-militar. Esa es una decisión que baja desde el mismísimo Augusto Pinochet Ugarte a Manuel Contreras. Este criminal que sí aparece mencionado y aparece sobreseído por muerte. Y él baja la decisión a los mandos inferiores hasta llegar a Morales
Salgado, que es, que en definitiva empieza a implementar esta política junto con las brigadas de las que hemos visto. Pero esta querella que sin duda logró su objetivo. Curiosamente, esta querella logró terminar con esa transición, porque justamente Pinochet, al ser sobreseído por ineptitud mental, tuvo que salir del Senado. Y dejó de ser senador mundialísimo. Porque al no tener ya la actitud mental, aún recuerdo el informe del Servicio Médico Legal, que aducía incluso que ya usaba pañales, a efecto de que aceptara la demencia, después tuvo que salir del Parlamento. Entonces la querella, al principio, es una querella que en términos de transición democrática hizo un aporte significativo. Y por supuesto, gracias también a la intervención de este excelentísimo tribunal. Pero esta querella también perseguía responsabilidades penales. Y estas responsabilidades penales, sin duda, se han hecho efectivas en muchos casos. Por eso es que esta querella primera, la famosa querella 2182-1998, es una querella emblemática para el Partido Comunista de Chile, no solo por lo que significó en términos políticos y de transición democrática en nuestro país, sino que también abrió, a nuestro entender, las puertas a la justicia en este país. Es cierto que en un principio le tocó conocer esta causa al señor ministro Juan Guzmán Tapia. Hizo un excelente trabajo en relación con otras causas, y después le tocó conocer la causa a don Víctor Montillo, que como ya se señalaba, por supuesto, hizo un trabajo encomiable. Una velocidad investigativa, para lo que sabíamos de su estado de salud y que ya estaba quebrantado, y siguió igual adelante investigando esta causa. De verdad es encomiable. Uno no puede menos que sentir admiración por un ser humano que curiosamente aplicaba la ley de amnistía, que es una curiosidad. No obstante, él con curiosidad se abocó a investigar esta causa. Y a demostrarnos algo que a veces uno dice de los pactos de silencio, pero el cuartel Simón Bolívar, vuestra señoría excelentísima, recién es ubicado el año 2007. Ni el informe Reti, ni el informe Valles dieron cuenta de la existencia de este cuartel. Es decir, todas las personas que hoy aparecen siendo defendidas, ninguna de ellas habló nada. Tuvo que aparecer esta figura famosa del Mocito, que permitió al ministro Montillo conocer de un cuartel tenebroso, horroroso. Y ya se ha explicado claramente lo que significó este cuartel para el exterminio de mi partido. Más 200 personas ingresaron a ese centro clandestino de la mina y salieron de ahí solo muertos, después de terribles torturas. Pero fíjense cuántos años pasaron para que se descubriera la existencia de este cuartel y que de la brigada Lautaro había tenido un giro. Ya no era el custodio, porque muchos dicen no, sí, y que de eso la brigada Lautaro va a ser custodio de el encargado de inteligencia de la DINA, Manuel Contreras, y de su familia y de la Junta de Gobierno. No, posteriormente, por órdenes que recibieron, efectivamente cambió, entre comillas, giro. Y tuvo que abocarse ahora, derechamente, al exterminio del Partido Comunista de Chile. Cuando hablamos de Víctor Díaz, vuestra señoría excelentísima, estamos hablando de quién era su secretario general en esa época. Lo reconoce la sentencia. Era nuestro secretario general en la clandestinidad. Mario Zamorano era el encargado de organización del partido. Es como decimos nuestra jerga número 2. Y todos los demás eran integrantes del comité central del Partido Comunista. Después, cuando exterminan a la primera dirección del partido, ¿qué sucede a nuestro querido compañero
estos días es el profesor Fernando Ortiz, que también tiene que saber este desenlace que tuvo este segundo secretario general del Partido Comunista. Es decir, escribieron la primera dirección del partido, vino su relevo y terminan a la segunda dirección del partido. Y esto es una decisión de Estado, esta señoría excelentísima. No es una ocurrencia de uno u otro fulano que dijo, hoy vamos a salir a buscar comunistas y matar. No. Esta era una decisión que tomó justamente quien estaba a cargo del Ejecutivo, Augusto Pinochet Ugarte, el mismo que no aparece mencionado en ninguna parte de la sentencia. Y la palabra dictadura aparece mencionada en una sola oportunidad, y por supuesto aparece correcta como un lugar, un tiempo de exterminio de chilenos, y particularmente de militantes del Partido Comunista. Por seguridad, ya no tendré que aludir a los recursos de casación, la forma y el fondo, para que se declaren inadmisibles, porque efectivamente así lo son. Creo que no hay ningún motivo para de lo que dan los condenados para hablar. Sin duda, lo que ha planteado el Consejo de Estado en cuanto a su casación en el fondo nos hace mucho sentido. Mucho sentido, efectivamente, hay sujetos absueltos que deberían ser condenados, que hay penas que también deberían ser aumentadas, tal cual lo ha explicitado claramente el Consejo de Estado, y por supuesto uno no puede menos que concordar con lo que ya se ha señalado. Con respecto a este cuartel Simón Bolívar, como ya también se ha dicho claramente, este cuartel se dedicó al exterminio de militantes del Partido Comunista. Y la brigada Lautaro, por supuesto, fue la que tuvo que ejecutar esa política que hemos llamado de neutralización. Ahora no puedo dejar, vuestra señoría, de mencionar algo que sin duda a mí me parece doloroso, que se plantee de que hay un error en las leyes reguladoras de la prueba para que se acojan las casaciones de fondo, y prácticamente señalar que la responsabilidad que le cabía a estas personas que no estaban debidamente acreditadas según ellos es que solo estuvieron en una sesión de tortura y en haber alojado a 2 personas a un pique de dinero. Es decir, esa sola fue su participación. Haber presenciado una sesión de tortura y haber acompañado después a un grupo a alojar a 2 personas a un pique minero. Yo creo que eso resulta un poco burlesco, vuestra señoría excelentísima, disculpe que se lo diga, pero esto que eran solamente custodios, que eran guardias perimetrales, que eran cocineros, encargados de aseo, secretaria de Morales, todos ellos formaban una estructura de poder. Había una autoridad mediana que no está mencionada, pero era toda una estructura de poder que sin duda estaban todos involucrados en un solo objetivo: exterminar a las direcciones políticas del Partido Comunista de Chile. Y sin duda eso lo lograron en un primer momento, pero como ve usted, vuestra señoría ilustrísima, y aun cuando aquí usted, Eduardo Contreras, que él lo hubiese correspondido alegar en estrado, está alguien que lo está reemplazando. No quiero decir con esto que somos inmortales, ni vivimos para contarlo, pero sin duda la historia no ha permitido estar presente en estado, vuestra señoría excelentísima, para decirle con claridad que todo lo que diseñaron, toda esta política de Estado, que nos costó muchos militantes, hombres, mujeres, que hoy no nos acompañan, y que sin duda esta política de terror de la desaparición forzada no solo porque nos hizo desaparecer y nos mató militantes, sino porque condenó a los que están aquí, a familiares, vuestra señoría excelentísima, a buscar toda su vida, a buscarlos toda su vida. Eso es una maldad que no tiene nombre, porque al final del día no solo condenaron a muerte a los que entraron a ese cuartel Simón Bolívar,
sino también a todos sus familiares que hasta el día de hoy piden una respuesta. ¿Dónde están? Y nosotros seguimos insistiendo, vuestra señoría excelentísima, de que todas estas personas están bien condenadas. Y efectivamente, como señaló el Consejo del Estado, sin duda faltaría que se condenaran a otros más. Las casaciones, como ya se señaló muy bien por el Consejo del Estado y por el programa de derechos humanos, son casaciones que tienen que ser rechazadas, son totalmente inadmisibles, ya se ha sostenido. No reiteraré nada de esta argumentación que traía para que se declarara, se fueran rechazadas, pero vuestra señoría excelentísima, hoy estamos en un gran momento. Se pone fin a una larga causa. Esta causa iniciada en el siglo pasado. Y efectivamente fui parte de aquellos que creyeron que Pinochet debía ser condenado por delitos de lesa humanidad y los secuestros calificados, los homicidios calificados. Eso no se pudo lograr, pero eso no implica de que no esté presente en los fallos que dicte vuestra señoría excelentísima, porque sin duda el autor inmediato, el que diseñó toda esta política de exterminio, tenía un nombre. Augusto Pinochet Ugarte, hoy ausente de esto, pero sin duda en la historia judicial tiene que quedar claro de que esa figura no es una figura impune. Por todo lo dicho, vuestra señoría excelentísima, solicito se rechacen cada uno de los recursos de casación en la forma y el fondo presentados, deducidos por la defensa y se tenga en consideración lo planteado por el Consejo del Estado para el aumento de las penas. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, abogado. Bien. Tiene la palabra ahora el abogado don Cristian. Lo escuchamos, abogado. Con la venia del excelentísimo tribunal, vengo en alegar en razón al recurso interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, pidiendo que, acogiendo el recurso, se condene a don René Miguel Riveros Valderrama y a don Jorge Marcelo Escobar Fuente. Respecto del recurso interpuesto, quiero hacer presente lo siguiente. El artículo 535 del Código de Procedimiento Penal establece que se tienen que aplicar el título 19 del libro tercero de ese código, donde están establecidas las normas sobre el recurso de casación en el fondo. Esta tiene vital importancia porque aquí nos vamos al artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, que es donde se establece que el escrito de recurso de casación en el fondo se debe expresar en qué consiste o los errores de derecho que adolece la sentencia recurrida y señalar de qué modo esos errores influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo. Pues bien, por que haberse agregado un inciso segundo al artículo 535, dice que no se aplican las normas al inciso segundo del artículo 782 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué significa eso? Que al instante de ver la admisibilidad del recurso de casación en el fondo, no es requisito entrar al artículo 772, pero sí el tribunal, la Corte Suprema, está obligada al instante de fallar el recurso, aplicar el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil. Y esto lo digo porque acá yo primero no sé contra qué cuáles son los errores de derecho, en qué consisten los errores de derecho y y cómo influye sustancialmente en el dispositivo del fallo, porque el recurso de casación interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, más bien parece que le tiran un bulto a este excelentísimo tribunal para que él se vea obligado a resolver en base a lo que hay, porque no dice nada. No dice nada. Y si tenemos en cuenta que el artículo 182 no se aplica, porque aquí vienen aplicadas penas privativas de libertad, hay que tener presente el principio pro reo. ¿Y por qué lo digo?
porque estos hechos ocurren en los años 76, 77. Y de acuerdo al principio pro reo que hoy en día se admite doctrinariamente en materia procesal, esta norma que dice que no se aplica el artículo 182 es del año 18 de febrero de 1995. Por lo tanto, es casi 20 años posterior a los hechos. Y por lo tanto, cuando se presenta el recurso, se le aplica una norma más gravosa, por eso que estamos discutiendo este recurso, que en circunstancias normales debió haber sido declarado inadmisible con el solo ingreso al excelentísimo tribunal. Pues bien, como no hubo alegato respecto a los defendidos míos, porque el Consejo de Defensa del Estado se entró en otras consideraciones, en otras partes de este juicio, tengo que suponer de qué es lo que se le está imputando a mi representado, porque no tengo nada claro. Resulta que uno mira, yo tengo que basarme en las normas que existen y, a modo de ejemplo, cito el mensaje del Código de Procedimiento Penal. En este mensaje se establece que la apreciación de los medios de prueba señalados en la ley es tal vez el punto de mayor importancia del procedimiento penal. Entonces, dice que la convicción del juez adquirida por los medios de prueba legal es de todo punto indispensable para condenar. Si esa convicción no llega a formarse, el juez podrá absolver sin otro fundamento y cualquiera que sean los antecedentes que arroje en contra del proceso. Entonces uno va y mira la sentencia dictada por el ministro en primera instancia y va al considerando noveno de la sentencia y va viendo que llega el juez a declarar, a describir una serie de hechos y en el 10º llega a la conclusión que no hay elementos de convicción que revistan la trascendencia necesaria para fundamentar su condena en calidad de autor, cómplice o encubridor, motivo por los cuales será absuelto de los cargos formulados en la acusación. ¿Cuál era el principal documento que había a este respecto? Es que el representado no estaba ahí, ya no eran ninguno miembros de la Brigada Lautaro, eran uno era miembro de la contrainteligencia de la DINA y el otro era miembro de la Brigada Internacional. Entonces, ellos estaban incluso ya habían dejado de ser el oficial a cargo de su calificación, que consta en la hoja de vida, había dejado de ser don Juan Morales Salgado. Y había pasado a ser el señor Ciré, y había pasado a ser, no me acuerdo el nombre, pero no lo voy a buscar y lo voy a leer. Entonces, tenemos unas hojas de vida que dicen que estos señores no estaban. Y las hojas de vida las han ocupado sistemáticamente para resolver y fallar estas causas, diciendo que todas las personas estaban. Entonces, no se puede ocupar cuando conviene para un lado y cuando no conviene para el otro, porque eso sería lo más injusto que hay. ¿Ah? Por ejemplo, quiero citar a una persona que se ha sido mencionada, que es el señor Jorgelino Vergara. El señor Jorgelino Vergara, que era el mocito, que todo el mundo ha hablado, dice que él nunca conoció al señor Rivero, que nunca conoció al señor Escobar, nunca los conoció, ni los vio ni sabían. Entonces, si no los conocieron, no los vieron, ¿por qué está este señor acá? Más bien, acá quiero decir que nuestra excelentísima Corte Suprema, en fallo del año 23 y del año 24, en la causa 106-507 y en el rol 10-235, ha resuelto lo mismo en el mismo sentido que estoy diciendo, para rechazar recursos
de casación en el fondo interpuesto por los condenados en esas causas, diciendo que cuando hay una convicción, el tribunal, existiendo una convicción adquirida respecto a los hechos, los cuales son inmutables a esta altura, el tribunal tenía que resolver respecto de lo que había. Y en lo que había no consta y no hay ninguna forma de hacer cambiar al juez de su convicción. De la convicción que él adquiere en lo más profundo, la misma que menciona el Código de Procedimiento Penal, la misma que menciona tanto en su mensaje como en las normas de fondo, es la misma. Entonces acá se habla de presunciones y que son presunciones, pero no dice cómo estas presunciones, en qué consiste, dónde está el conflicto, los errores de derecho, dónde están, no lo dicen, las citan, cita sentencia. Y entonces el recurso, a mí esto me hace muy difícil alegar, porque me deja alegando en despoblado. Y tengo el siguiente tema, que resulta que acá está el informe del fiscal judicial, don Daniel Calvo. Daniel Calvo siempre ha fallado, todo pide aumentos de pena, y en este caso dice, en cuanto a la participación de René Rivero en este delito en materia de acusación, el fallo lo razona en la Fundación Séptima, Octava y Novena, concluyendo que debe ser absuelto del cargo imputado por las motivaciones que se indican. Criterio que es compartido por este representante del Ministerio Público Judicial. Y por ende la sentencia dictada a favor de este encartado debe ser confirmada. Entonces me encuentro con esta situación y me encuentro con que el mismo Consejo alega en contra de esto y hace usted que hace presente en contra del informe del fiscal judicial, se ve la causa, se confirma la sentencia y procede a el Consejo a presentar los recursos. Y va cuando dice los errores de hecho, cuando no dice nada respecto de este caso, no dice nada. Entonces es muy difícil. Y después, respecto de la parte petitoria termina diciendo que se condena a los encausados, entre ellos menciona al señor Escobar Fuentes y al señor Rivero Valderrama, a la pena de persigo perpetuo calificado para cada uno de ellos, además de las accesiones legales de inhabilitación perpetua de cargo y al pago de las costas de la causa, y se dice por los homicidios, los secuestros calificados de don Mario Jaime Zamorano, de don Onofre Jorge Muñoz, de don Uldaricio Donaire, de don Jaime Donato, de doña Elisa Escobar Cepeda, de don Lenín Díaz, doña Eliana Espinosa y de don Víctor Manuel Díaz López. Pues bien, estas dos personas fueron procesadas y fueron acusadas y se dictó su sentencia absolutoria exclusivamente respecto de don Víctor Manuel Díaz López. Y de las otras personas no tienen ninguna relación con los hechos, nunca se les ha hecho ver nada. Entonces, esto es, como le digo, meter todo, hacer un paquete enorme y a ver qué es lo que sale. Lo encuentro de una injusticia y casi de una impudicia, como aquí alguien ya lo dijo, este recurso presentado. La convicción es respetada por el fiscal judicial y por 3 ministros de la sala de la Ilustrísima Corte que respecto de algunas personas incluso aumentan las penas y mantienen la parte absolutoria. Quiero hacer presente que don Marcelo Escobar y don René Rivero solo entraron acá con razón de que eran algún instante pasaron por la brigada Lautaro. Quiero hacer presente que acá han hablado de cosas personales, así que yo voy a también
hablar de algo personal, a mí la señora Juan Morales, un verano, año 2005, 2006, me llama y me dice, por favor, necesito que vengas a ver a Juan, quien está en Borgoño, ahí en el cuartel de Derechos Humanos, y ven a verlo, por favor, porque lo detuvieron por esta causa. Y llego, y hablo con Juan Morales, y Juan Morales me dice, voy a confesar todo, porque me aburrí. Bueno, si lo tomaste, hazlo. Y voy a decir quiénes eran los que participaron. Y Juan Morales dice, mira, este tema es un tema que lo vi yo con la gente de Lorenz, con la gente de Barriga, con la brigada esta, y me llamaron a mí y que me hiciera cargo del señor Díaz. Y voy, y una de las personas que ya está fallecida, que eran infantes de Marina, cosaco, va y le agarra la cabeza y lo mata así, rápidamente, así como en las películas, así. Y después, no sé, empezaron la presión, estará muerto, no estará muerto, le voy a hacer una bolsa. Y después una inyección. Aquí. Eso fue como tortura en cadáver. Porque desgraciadamente el cuerpo, la persona ya había muerto. Entonces, todo eso que ocurre después. Entonces, hay distintos homicidas. Donde los homicidas son los que participaron, los que estaban materialmente, los que estaban ahí, y los otros homicidas que llegaron después. Es curioso. Entonces, y todo esto, este enredo de homicida, de distintos homicidas, lo cual lo hace hacer todo como que es todo muy extraño, señor ministro. Por eso, y dos personas que no participan. Marcelo Escobar no participa porque Juan Morales me dice, Cristian, a él no lo metíamos en nada, porque este gallo es muy bueno, no sirve. Me lo decía abiertamente. Así me dijo. Por eso que yo vengo a ligar por Marcelo Escobar, porque siento que tengo una suerte de deber moral. Y René Rivero ya no tenía nada que ver acá. Él estaba en otro lado. A René Rivero no lo querían meter en cosas importantes porque a él lo estaban preparando para otras cosas. De hecho, él fue el que desarrolló todo el sistema computacional del ejército e incluso todo el plebiscito del año 88 lo hizo exclusivamente él. Bueno, señor ministro, esto era una parte, porque acá todos han hablado poco, y para no alargar esto, solicito que sea rechazado por manifiesta falta de fundamento el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en relación a mis dos defendidos, y que al rechazarlo se mantenga la sentencia de segunda instancia. Eso es todo. Hasta luego, señor ministro. Bueno, gracias. Bueno, abogados y abogadas públicos, se dan por terminados los alegatos y la vista de la causa, y esta queda en estado de acuerdo. Muy buenas tardes.